El mercado laboral aragonés continúa lamentando los efectos de la pandemia sobre el empleo. Aragón cerró el 2020 con más de 81.000 parados, al aumentar en 16.000 desempleados durante el conjunto del año, ascendiendo hasta el 12,5% de la población activa. Son 4.400 personas más que en el trimestre anterior, consecuencia de una mejoría de la población activa y un modesto aumento del empleo respecto al verano. Si crece este colectivo y, aunque crezca el de ocupados, lo hace más tímidamente, nos da como resultado un incremento del desempleo. Por sectores, los servicios fueron los que más sufrieron el aumento del paro, consecuencia directa de las restricciones sanitarias que limitan la actividad en el turismo y la hostelería. En el otro lado, la industria ha vuelto a ser el motor de la economía aragonesa. Fiel reflejo de cuanto nos están aportando indicadores recurrentes en cuanto al índice de producción industrial. Estamos a la cabeza en el conjunto de comunidades en los últimos datos hechos públicos. En materia de exportaciones también nos indica que mes tras mes, pese a las circunstancias, seguimos produciendo con fuerza y además exportando. Por provincia, Zaragoza sufre la tasa de paro más elevada, rozando el 13%, mientras que Teruel permanece muy por debajo del 10%.